La vacunación avanza a un ritmo acelerado y eso que es un tema eminentemente de salud pública, algunos lo quieren desviar hacia la política para enancar en ello su oposición o también consolidar sus capitales. Lo verdaderamente importante es que las vacunas están salvando vidas. Las cifras en el mundo así lo demuestran. En el Ecuador se han aplicado hasta ahora 8,5 millones de dosis. Y a esta hora nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, médico intensivista de la Clínica Kennedy. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Bueno, así como usted lo indica, son 8,5 millones de vacunas, pero de las cuales 6,5 millones casi son de una sola dosis y prácticamente 1.900.000 son de 2 dosis. Entonces nosotros tenemos que priorizar ahora el poder completar la segunda dosis en las personas que tienen una sola. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando no solamente al COVID regular, sino estamos enfrentándonos a lo que es las nuevas cepas. Y una dosis no hace nada. Una dosis, por ejemplo, en la nueva cepa Delta crea un 10% a 33% de protección, mientras que 2 dosis le crean arriba del 60, 70 hasta llegar a un 90% de protección, depende del grado de inmunidad de la persona. Hasta hace unas semanas cuando se registraban descensos en las cifras de contagios o de hospitalizaciones o de muertes, se señalaba que eso respondía a que las medidas de bioseguridad estaban funcionando. Hoy, doctor, primero, ¿cuál es la situación del sistema de salud? Y segundo, ¿se podría decir que ya tenemos algún efecto del proceso de vacunación en cuanto al número de contagios, hospitalizaciones, decesos, o es todavía muy temprano? Bueno, yo considero que al inicio funcionó bastante por lo que había las medidas de restrictivas en lo que es movilidad, y también hubo cierto grado de confinamiento fines de semana, más vacunación masiva arriba de 100.000 personas. Ahora, favorablemente, en este gobierno se ha acelerado el proceso de vacunación, pero el hecho es que también tiene que ir de la mano con ciertas medidas, tales como el hecho de testear a las personas. Es decir, usted debe testear con hisopados PCR 10.000, 20.000, 30.000 en un día, para poder usted tener una idea de quiénes son los no vacunados, quiénes son los asintomáticos y quiénes son los sintomáticos leves. Y en ese caso ya poder acelerar mucho más el proceso de vacunación en lo que es la segunda dosis. Ahora bien, tenemos que tener, ¿para qué es esto de los hisopados? Es para poder tener ciertas áreas en las cuales podría haber un confinamiento selectivo, en los cuales usted dice, bueno, en esta área hay más contaminación, más personas contagiadas, entonces ahí podemos atacar con lo que es la vacunación. Usted lo que nos está diciendo, doctor, es que para combatir a la variante Delta no es suficiente con lavarse las manos, usar la mascarilla y mantener el distanciamiento social. Sí son medidas útiles, pero tienen que ser coadyuvadas con otras medidas, que también requieren a veces lo que es la restricción cierta de movilidad, pero lo más importante de todo es tener las 2 dosis completas, porque eso le va a bajar el nivel de hospitalización grave, de UCI y de mortalidad. Medidas útiles pero suficientes, doctor, porque ¿cómo se explica que ante una cepa 6 veces más transmisible las medidas de bioseguridad sean las mismas que con cepas 6 veces menos efectivas en su contagio? No, definitivamente esta nueva cepa Delta es hasta un 60%, a veces hasta 80% más transmisible. ¿Y no podemos seguir cuidándonos entonces de la misma manera? No tiene mucho sentido. No, tiene que haber medidas restrictivas en sentido de aglomeraciones, tiene que haber medidas restrictivas en sentido de movilidad los fines de semana, en los cuales mucha gente se traslada de una provincia a otra, va a las playas, y no hay ningún tipo de control en relación a distanciamiento ni lo que es utilización de mascarillas. El hecho de estar vacunados una sola vez no implica que usted ya esté cubierto totalmente. Entonces, eso crea una falsa sensación de seguridad, y cuando comencemos a tener personas ya contagiadas y personas que estén hospitalizadas teniendo una sola dosis, ahí realmente yo creo que se van a tomar más medidas cuando ya debe hacérselo en estos momentos. ¿Se puede incrementar más el ritmo de vacunación? Usted dice hay que pisar más ese acelerador que hasta ahora va a un buen ritmo, pero ¿qué otras estrategias cree usted, doctor, que podría a qué otras estrategias podría echar mano el gobierno en la intención de continuar con este proceso de inmunización? Yo creo que debe analizar 2 cosas. La primera, el tipo de vacunas que estamos utilizando. Es decir, si estamos utilizando vacunas de 2 dosis, también priorizar el hecho de que ya lleguen las vacunas de una sola dosis. ¿Por qué? Porque ahí usted va a poder no solamente cubrir las grandes ciudades, sino que va a poder cubrir los lugares periféricos y aparte los lugares de difícil acceso.
Entonces, primer lugar. Segundo lugar, el hecho de acelerar la inmunización no solamente en 2 dosis, sino que llegar más allá de ese 70-80% que se quiere llegar de lo que es completar una inmunidad en rebaño, llegar a un 90-95%, que es lo que se exige con esta nueva cepa Delta. Y aparte de eso, es el punto de vacunar a los niños o los jóvenes de 12 a 16 años, que ya se puede hacer con Pfizer y se va a hacer a partir del día 101. Yo creo que eso se debe acelerar antes para poder llegar desde a los 100 días con una inmunidad ya de un 80 o 90%, que eso sí nos cubriría versus lo que es esta cepa Delta. Inclusive se habla de una tercera dosis de refuerzo versus esta cepa Delta en Pfizer u otras vacunas que todavía se está estudiando y en algunos países ya se ha comenzado. ¿Por qué es correcto, doctor, usted acaba de señalarlo, que el gobierno inicie con un proceso de vacunación de niños de hasta 12 años de edad? ¿Por qué razón es importante que a ellos también se los vacune? Primero, porque es un grupo etario que cubre alrededor de 3 millones de personas. Segundo lugar, porque si usted quiere comenzar clases presenciales realmente a nivel de colegios, no solamente tiene que vacunar a los profesores, sino que tiene que también vacunar a los estudiantes, de la misma manera que se ha hecho en universidades, de que se lo está haciendo a nivel de empresas, que está muy bien. Pero este grupo etario es muy importante cubrirlo, y si ya hay una vacuna que está ya aprobada para esto de aquí, el vacunar de 3 millones de personas nos añadiría ya un número importante de porcentaje para poder llegar a la inmunidad de rebaño. De la población que está ocupando las camas UCI en los centros hospitalarios, en las clínicas del país, doctor, ¿cuál es el rango de edad? ¿Son cada vez más jóvenes? Sí, le cuento que cada vez son más jóvenes y ahora son menores de 50 años. Tenemos personas de 40, de 30 años o menos. ¿Pero por qué? Porque recordemos también que esta nueva cepa Delta afecta inclusive a las personas de los 13, 14 años en bastante cantidad, 15, 16 en adelante. Entonces, por eso también es importante cubrir este grupo etario de 12 a 16 años, porque es un grupo en el cual va a afectar esta cepa. Todavía a nivel de niños no es tanto, pero sí en adolescentes. Y claro, ahora, así, al igual que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, usted tiene que el 98% de las personas que ingresan hospitalariamente a UCI son personas que no han estado vacunadas. Y de ese porcentaje es un alto índice de mortalidad que hay, precisamente por esta nueva cepa Delta y por las otras que están circulando. Entonces las personas que ingresan siempre van a ser las que van a tener un sistema inmunitario más débil y por lo tanto se van a poder complicar más. Y ya vamos a hablar de quienes no se quieren vacunar, pero antes de eso, doctor, hablemos de la variante Delta. 30 casos oficialmente confirmados en el país, 26 en El Oro, 2 en Cuenca, 2 en Pichincha, pero la velocidad de confirmación de esos datos es de 10 días aproximadamente, tiempo suficiente para que alguien que se haya contagiado se pasee por todo el país sin ningún problema y sin que le aparezca ningún síntoma. A estas alturas, doctor, ¿es correcto inferir que esta cepa, la Delta, circula ya libremente por todo el país? Sí, yo considero que debe hacerse la tipificación a nivel de todas las provincias del país, porque ya debe estar circulando no solamente en El Oro y en Guayas, como ya se va descubriendo en Cuenca, en Pichincha, sino también en las otras provincias, porque para llegar a estas provincias de Cuenca y Pichincha debe haber pasado por otras. Entonces es cuestión de tipificar, y en lo que hablábamos, primero el testeo. El testeo lleva a tipificar, y segundo, debe tipificarse a nivel de todas las unidades UCI del país y de las áreas en donde hay más población que puede estar infectada. ¿Cuál es el caldo de cultivo ideal para esta nueva cepa y las otras? Es el hecho de tener muchas personas en un lugar que estén contagiadas a la vez, y aparte que haya un mayor incremento del número de casos. Ese es el lugar, ese es el punto adecuado para que haya nuevas cepas en el ambiente, y aparte de eso, para que estas cepas se desarrollen. Entonces el problema no es que la Delta no esté presente, el problema es que no hemos logrado identificarla. La ausencia de testeos nos impide conocer de manera adecuada la realidad sanitaria del país. Entonces, doctor, ¿tiene sentido que el COE nacional sugiera simplemente una reducción en los aforos? Bueno, creo que esas medidas de los aforos deben ir concatenadas con las medidas a nivel de transportes también, y aparte con cierta restricción de movilidad, especialmente a nivel de lo que son los feriados y a nivel de lo que son las playas, porque si nosotros vamos a estar confiados en tener una sola dosis,
mucha gente va a movilizarse y ahí es cuando viene el intercambio de cepas entre una provincia y otra. Es lo que ha pasado con las cepas anteriores, la alfa y lo que es la gamma. Lo mismo puede pasar con lo que es la delta y yo creo que hasta no poder testear y no saber qué áreas nosotros tenemos que vacunar más o qué provincias o qué lugares tenemos que vacunar más, debe aumentar estas medidas de restricción, más que todo en lo que es la movilidad, fines de semana y también en lo que son los feriados. De lo contrario, vamos a tener un feriado y luego de 10 días o 15 días vamos a tener las consecuencias de ese feriado. Brevemente, doctor, ¿es correcto que se busque obligar a la gente a que se vacune? Bueno, esa es una decisión personal, pero yo siempre lo que indico, el hecho de que usted como persona se vacune, no solamente está protegiendo su vida frente al hecho de todas estas cepas que son más contagiosas y más mortales, sino que también protege la vida de los familiares que están alrededor y de personas que usted no conoce, porque al usted salir puede contagiar a cualquiera. Y si usted tiene lo que es la cepa delta o si tiene alguna otra cepa de COVID y no lo sabe. Entonces, es más un punto de responsabilidad social y no contagiar a las personas que están alrededor nuestro. Y por otro lado, el hecho de no tener, si usted no ha sufrido COVID, definitivamente el no saber que lo puede tener leve, moderado, severo y no tener la protección frente a eso, entonces crea un problema ya de salud. Y por otro lado, yo siempre digo, si usted por ejemplo está en un avión y el avión se está cayendo, le dan un paracaídas, y usted dice, bueno, ¿qué marca es ese paracaídas? No, simplemente se lo pone y salta del avión para poder preservar su vida. Yo creo que eso sería un análogo de lo que podría ser una vacuna para podernos salvar y el hecho también de no poder contaminar nuestro entorno. Alberto Campodónico, médico intensivista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo, doctor. Muchas gracias a usted, Lenín, y estamos a las órdenes. Una pausa y volvemos.